Comenzamos, señores. Son 7 diapositivas. Son 7 Hola. diapositivas. Ok. Vamos a ver sobre el conocimiento de nuestro primer militarismo. De toda esa hojaza que había, solamente vamos a agarrar dos partecitas, ¿ok? En especial dos partecitas. En primer lugar, vamos a hablar sobre el primer gobierno de Luis José Orbegoso, okay, que va desde 1833 a 1835. Era muy popular, pero a él le faltó la capacidad para resolver el problema interno y externo del país. Su gobierno fue inestable al punto de que Orbegoso llegó a afirmar, Orbegoso llegó a afirmar que cada día que duramos era una victoria, ¿ok? Era una victoria. ¿Cuáles fueron sus obras y sucesos? Bueno, en 1834 va a dar un golpe de estado gamarrista dirigido por Bermúdez contra el gobierno de Orbegoso, quien fue derrotado en Guayrachuco, pero finalmente decidieron pactar la paz en ambos, ya, para ambos bandos. Esta reconciliación es conocida como el abrazo de Mancherique, ¿ok? O sea que este pacto de paz, el pacto de paz, se va a llamar el abrazo de Mancherique. Profe es de Maquinguayo. Mackinway. El abrazo de Mackinway. En 1835, entonces, Orbegoso viaja hacia Arequipa para defender su gobierno a una posible conspiración gamarrista, pero había un joven, Felipe Santiago Salaverry, que se sublevó contra Orbegoso en los castillos del Callao y se proclamó jefe supremo del Perú, ¿ok? Aquí sale Orbegoso, gana Felipe Salaverry y se proclama su autoridad se extendió por todo el país, en excepción en Arequipa, que siguió gobernada por Orbegoso. Un poco de Santiago Salaverry, que tuvo un periodo de 1835 a 1836, nada más. ¿Ok? Nace en Lima el 3 de mayo de 1806, militar y político peruano, fue el presidente más joven del Perú y el más joven en morir también. Era militar muy ilustrado y aficionado a la lectura. En 1835, Félix Santiago Salaverry se rebeló contra el presidente Luis José Orbegoso y Moncada y tomó el poder. Gobernó apenas un año y en febrero de 1835 a febrero de 1836 se consolidó como jefe supremo del Perú. ¿Okay? ¿Cómo se unió? ¿Cómo se une Perú y Bolivia? Ok, Perú y Bolivia se va a unir a través de la Confederación. Ok. Luego de haber derrotado a Gamarra y a Salaverry, Santa Cruz pudo realizar su proyecto, ese proyecto ambicioso que quería unir el Perú con Bolivia bajo su gobierno. Para ello se unieron en asambleas de 3 estados, ok, que conformaban esta confederación, y la bandera de la Confederación de Perú y Bolivia estaba armado por el norperuano, que era la Asamblea de Huaura, el sur peruano, que era la Asamblea de Sicuani, el Estado boliviano, que vendría a ser la Asamblea de Tapacari, y que este estado estaba gobernado por un presidente, así como la confederación que se consolida en el Congreso de Tacna. Ok, aquí esta confederación se va a consolidar en Tacna.
Ok, en Tacna. En este congreso fue elegido como supremo protector de la Confederación a Santa Cruz. ¿Cuáles fueron sus obras en sí de Santa Cruz? Las obras de Santa Cruz fue en sí el mapa de la Confederación Perú-Bolivia. Santa Cruz decreta las siguientes disposiciones a nivel comercial. Promulga la ley de puertos libres de Paita, Callao, Arica y Cobija. Para equilibrar el predominio comercial marítimo con Chile. Pero acuérdate que Chile en ese entonces también se vio afectado por este decreto. El nuevo reglamento de comercio se reforma el sistema de aduanas y se agravan con mayores impuestos a los barcos que no llegan directamente a los puertos de la Confederación. ¿Ok? Si hablamos sobre cómo se separa Perú y Bolivia, bueno, los antecedentes en contra de la Confederación de Chile tuvieron en un principio una creación de una confederación porque veían, ¿no? Con mucho temor la creación de un estado poderoso, o sea que si se unían demasiado Perú y Bolivia iban a ser una gran potencia. Pero dentro de esa potencia, ¿no? Vieron una amenaza al convertirse en una potencia comercial solo del Pacífico Sur, haciéndole la competencia al comercio chileno. El presidente chileno en ese entonces era Joaquín Prieto, ¿ok? Joaquín Prieto era el presidente, pero el opositor a la Confederación era su primer ministro, Diego Portales, ¿ok? Diego Portales. También se pusieron a la Confederación muchos peruanos que consideraban un sometimiento de Perú y Bolivia. En el segundo gobierno de Gamarra, ¿ya? En el segundo gobierno de Gamarra, va a darse la disolución de la Confederación de Gamarra, que queda como presidente por segunda vez y toma el título de presidente restaurador. ¿Okay? Título de presidente restaurador. ¿Cuáles fueron sus obras en este segundo gobierno? El Congreso de Huancayo promulgó la Constitución Autoritaria de 1839. Se funda el diario El Comercio, se crea el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y se declara la guerra a Bolivia. ¿Preguntas hasta aquí? Pregunta usted, profe. Se lo voy a preguntar al final. Al final voy a preguntar. Ok, el espejismo del guano se da en el siglo XIX. Ya el Estado peruano comenzó a tener muchos ingresos debido a la venta de guano que nosotros teníamos, ¿ya? Lo que permitió la recuperación económica y un poco de la prosperidad para nuestro país. Por el historiador Jorge Basadres, a esta época se le llamó la prosperidad falaz. Sí. El sistema de comercialización del guano se dio en 4 estamentos. Primero el arrendamiento, la venta directa, el sistema de consignaciones y el monopolio. ¿Ok? Si hablamos del arrendamiento, ¿ya? Este sistema alquilaba las islas donde se encontraban los yacimientos de guano a cambio de una renta fija anual. El contrato más importante aquí lo obtuvo el peruano Francisco Quirós. En venta directa, ya, el Estado decide vender directamente el guano y las empresas de mayores beneficios fue la casa, la casa Gills, la casa Gills. En la tercera o el tercer sistema de consignación, lo introdujo Castilla y el Estado peruano firmaba contratos con personas particulares para que se encarguen de la explotación y comercializar el guano a nombre del Estado peruano.
a cambio de un pago de una comisión denominada consignación. El problema que se presentó fue que muchos realizaban manejos en contra de los intereses del Estado. Es por ello que muchas de las consignaciones se enriquecían rápidamente. Y por último tenemos el monopolio. Mediante este sistema el Estado va a dejar a un lado a los consignatarios y entrega el monopolio de toda la venta del guano a la casa francesa Dreyfus y hermanos. Dreyfus y hermanos. El primer gobierno de Castilla llega cuando se produce o quiere superar una crisis económica por la que atraviesa el país. Durante el gobierno, para obtener la pacificación, establece una serie de acuerdos con los principales sectores políticos y perdonó a sus rivales. De esta forma se puso fin a un caos que había gobernado por años. Castilla pudo obtener estabilidad gracias al dinero que obtuvo el Estado por la venta de guano. ¿Ok? Por la venta de guano de las islas. ¿Cómo le fue a Castilla en su primer gobierno y en la economía? Ok. Castilla ordenó la economía mediante la ejecución de importantes medidas. Elaboró el primer presupuesto de la República, introdujo el sistema de consignaciones, pagó la deuda externa del Perú desde la época de la independencia inglesa, chilena y de Estados Unidos. Reconoció la deuda interna, ¿ya? Reconoció la deuda interna, pero acuérdate que esa deuda interna era o había sido generada por la Revolución Industrial de 1858, perdón. O sea que pagó una deuda interna, reconoció la deuda interna. Llegaron los migrantes chinos llamados culís, quienes fueron utilizados como mano de obra en las haciendas costeras en la extracción del guano de las islas. Se le ha apagado la computadora. Un ratito dice que espere. Pero igual sigue intentando. Ok. El gobierno de Echenique y el segundo gobierno de Castilla. Sabemos que Echenique, durante el gobierno, se continuó pagando la deuda interna a los peruanos, pero se había incrementado de lo que pagaban con Castilla muy poco, se había incrementado 4 veces más el monto que había reconocido Castilla. Esto se debió a que los ciudadanos peruanos cometieron actos de corrupción, como alteración y falsificación de documentos donde constaba la deuda, lo que provocó el descontento popular. Ahí está. Provoca el descontento popular contra el gobierno y al inicio de la revolución liderada por Castilla. De aquí saca los votos en contra de Echenique. Desde la ciudad de Arequipa. Durante su revolución, Castilla adoptó medidas importantes como la abolición del tributo indígena en Ayacucho y la abolición de la esclavitud en Huancayo. Finalmente, Castilla va a triunfar en la batalla de Palmas en 1855 y entra al poder, ¿ok? Entra al poder Castilla. Entonces, si Castilla entra al poder, si Castilla entra al poder, durante su gobierno se elaboran 2 constituciones, ¿ok? La de 1856 y la de 1860. Se debe resaltar que esta última estuvo en vigencia hasta 1920, por lo que se convierte en la constitución de mayor vigencia en nuestra historia. Asimismo, Castilla, desde su primer gobierno, se trazó como objetivo una efectiva ocupación de nuestro territorio amazónico, ya que se había dejado de lado. Y por último, tenemos la guerra contra España. ¿Cuál fue el pretexto?
Recuerden que el pretexto para que España quisiera atacarnos, ya, fue la expedición que iba rumbo a Panamá, donde se produjo el incidente de la hacienda Talambo. Esta hacienda Talambo entre Chiclayo y Lambayeque, de propiedad del hacendado Manuel Salcedo, durante el cual un trabajador español fue asesinado y otros 4 quedaron heridos. Esto sucede el 4 de agosto de 1863. Viene el Tratado de Vivanco Pareja, oficialmente el Tratado Preliminar de Paz y Amistad entre Perú y España, que fue firmado a bordo del fragata española Villa Madrid frente al puerto peruano el 27 de enero de 1865. ¿Cuáles fueron los representantes? Tenemos a Manuel Ignacio de Vivanco y José Manuel Pareja, respectivamente. El acuerdo tenía por objetivo resolver concertadamente las diferencias que existían tras el incidente de Talambo y la ocupación española de las Islas Chincha, fuente principal de recaudación fiscal peruana proveniente de la exportación del guano. Sí, España quería tu guano y nosotros no lo íbamos a dar rápidamente, sino tendríamos que pelear. El presidente peruano Juan Antonio Pezet, en ese entonces, encargó a Vivanco renegociar el término de la ocupación en vista de que la Armada del Perú no podía expulsar a los invasores. Las negociaciones se llevaron a cabo secretamente con la fragata española vencedora a partir del 24 de diciembre de 1864, pero posteriormente, ante la negativa del Congreso del Perú a ratificar el Tratado de Pezet, lo hizo por decreto. Fue el comienzo de la Guerra Civil Peruana de 1865 y aquí comienza ya la guerra de... ¿Qué guerras comienzan? Hay 2 importantísimas. Acuérdate que mandaron a alguien a comprar barcos. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién fue el encargado de ir a comprar esos barcos? ¿Y cómo se llaman las guerras? Me acuerdo cuál era, pero no me acuerdo. Ah, ¿te acuerdas cuál era, pero no te acuerdas? ¿Cómo es eso? Ya, ok. Tenemos a Bolognesi por un lado. Ok, ya. ¿A quién más? A Miguel Grau, ¿verdad? Entonces, ¿qué barcos compraron? ¿Mm? ¿Qué barcos compraron? A ver, recuerda. El Huáscar. Ya, Huáscar, ahí está. Independencia y Unión. Ok, Huáscar, Independencia y Unión. Ahí está, ya ves. Vamos entonces, vamos. ¿Quién me dice por el lado español, ¿a quién tenían? ¿Qué barcos tenían? A ver, ¿qué barcos tenían? Acuérdate que se va a dar 2 combates, el combate de Actao y el combate de 2 de mayo. ¿Ok? En el combate de Actao, recuerda que estaba en el navío chileno Juan Williams Rebolledo. ¿Ok? Y en el lado peruano, ya en la escuadra aliada peruana, chilena, se inicia el conflicto. Ya se inicia el conflicto el 7 de febrero de 1866. ¿Ok? ¿Quién me dice en qué isla se da el combate de 2 de mayo? ¿Hincha? Chincha, no. No sé, bro. No.
Esta pregunta es tipo examen de admisión. ¿Cuándo se da el combate de 2 de mayo? En la isla San Lorenzo. En la isla San Lorenzo, ok. ¿Cuándo se da el combate En de el 2 3 de de mayo? mayo. Como que 3 de mayo. 5 de abril. El 2, pues el 2 de mayo. ¿Qué hará 5 de abril? ¿Cuándo se da el combate de 2 de mayo? El 2 de mayo. El 2 de mayo, pues, de El 25 de abril. 1800. El 25 de abril. 25 de abril, Nadine, es mi cumpleaños. No, ahí todavía no se ha dado nada todavía. Ok, el 2 de mayo de 1866. Ok. ¿Quién muere en esa guerra? Y era ministro de guerra. José Gálvez. José Gálvez, ok. José Gálvez. La consecuencia más importante de la guerra contra España y Perú, ya, es que consolidan su independencia frente a los intentos neocolonistas de España. ¿Ok? Eso principalmente hace esta guerra. ¿Ok? Buenos días, Miss Magdalena. Muy buenos días, Miss. Profesor, buenos días. Buenos días, días, Buenos Disculpen, días. quinto grado, chicos, buenos días. Está en pleno repaso, por eso que yo solamente entro y... Despedir en el miércoles. Ah, sí. Ya, sí, yo los voy a convocar. Los voy a convocar para hacer nuestra chocolatada. Bueno, profesor Omar. Buenas, Miss. Continúen más, sí, los voy a convocar a sus engreídos de quinto. Alright, a los engreídos. Chicos, Ok. sigan más, sigan. Bien, entonces, si hablamos del ministro de guerra y el jefe de las tropas durante el combate de 2 de mayo, ¿quién era? ¿Quién era? Lo dijeron hace rato. José Gálvez. José Gálvez, ok, José Gálvez. Y si nosotros hablamos de la revolución que encabezó Ramón Castilla, ¿te acuerdas? Si teníamos eso, se enfrenta a Echenique, pero ¿por qué gana Castilla? ¿Por qué gana? Profe, repite la pregunta, no la entendí bien. Ya. Si teníamos el gobierno de Echenique, ya, si sabemos que su opositor fue Castilla, pero ¿por qué gana? ¿Por qué gana Castilla? ¿Por qué gana Castilla? ¿Qué es lo que hace Castilla para que le pueda ganar Echenique, aparte de la batalla? A ver. Adoptó medidas importantes como la abolición del tributo indígena en Ayacucho. Ya, pero hay algo importantísimo, porque tuvo el apoyo principal de quienes, a quienes no les convenía, a quien estaban pisoteando, quienes son los más afectados aquí. A ver, piensa. ¿Profe qué dijo? Si Castilla da una revolución, ¿quién tuvo o quiénes? Bueno, en sí, Castilla tuvo el apoyo de quién. ¿De quién tuvo el apoyo Castilla para poder sacar a Echenique? Es igual como si yo te dijera, tú estás trabajando, ¿ya? Y tú pagas, por decir, tú me pagas una cantidad de tu sueldo a mí, ¿ok? Me pagas una cantidad de tu sueldo a mí, ¿ok? Yo me retiro del cargo porque ya terminó mi mandato, viene otro, y si yo te cobraba
2 soles, el otro te quiere cobrar 50 soles. ¿Ok? ¿Qué va a provocar? Provoca un descontento en ti. Entonces, ¿a quién vas a apoyar? ¿Al que te está cobrando 2 soles o al que te está cobrando 50 soles? Al que me está cobrando El los 50 soles. Ok, al que me cobra 2 soles. O sea, yo gano A los ¿qué? 50 soles. Obvio que vas a apoyar al que te cobra menos, pues no el que te cobra más. Entonces, qué estoy ganando yo? ¿Qué gano yo? plata. Popularidad. Si yo gano popularidad, ¿a quién me llevo encima? A todas las personas, ¿verdad? O sea, si yo tengo un descontento popular, ¿ya? Y Castilla te cobra menos en sí, ¿no? Eh, qué va a hacer? Va a tener el apoyo populista, o sea, del pueblo. ¿Por qué? Porque les convenía, porque no había muchas trabas y era mucho más rápido con Castilla que con Echenique, que quería llenarse en sí los bolsillos. ¿Ok? Fernando, ¿ya entraste? Cuando Castilla promulga la ley de Sí, consolidación, Fernando. tuvo como principal propósito cancelar la deuda interna generada. ¿Por qué? Lo dije hace rato. ¿Qué deuda quería pagar? Había una deuda específica que había quedado pendiente con nosotros. La deuda interna. No, la deuda interna sí se estaba pagando. Obvio que es la deuda interna. Pero en específico, dentro de esa deuda interna, era la de la revolución liberal. ¿Ok? Esa era la principal propósito para cancelar, la de la revolución liberal. ¿Ok? La revolución liberal. Esa es la que nosotros teníamos todavía pendiente, la que estaba generada hace tiempo y no podíamos pagarla. Nosotros vendíamos guano mediante el sistema de arrendamiento. ¿Quién era? ¿Quién era en el sistema de arrendamiento? Ok. ¿Quién era el empresario más importante? Quien hacía en sí todas las ventas o la renta fija anual y que se lleva el contrato más importante? Y es peruano. Jorge Basadre. Jorge Basadre es el historiador que denomina al espejismo del guano como prosperidad falaz. Pero dentro del sistema de comercialización del guano, ok, hay 3 categorías. Si vamos al del arrendamiento, ¿quién fue el peruano que realizó un buen alquiler de esas islas y se le sacó provecho? ¿Cómo se llama ese peruano? Francisco de Quirós. Ok. Francisco de Quirós. En la venta directa, recuerda que los mayores beneficiaron fue la casa inglesa Giggs. Y en el sistema de consignaciones no hubo quienes ganaban más ni ganaban menos, por eso de que en sí esas consignaciones no le tomaron mucho enfoque. Pero en el monopolio, ya, en el monopolio, va a venir que la casa francesa Dreyfus, ok, la casa francesa Dreyfus es aquella que se va a llevar todo ese monopolio del guano y va a comenzar a comercializarlo.
revisarlo. ¿Ok? Bien, muchachos. Recuerden que este repaso va a estar en la plataforma. No, bueno, el repaso ya está en la plataforma. ¿Ok? El video lo subo dentro de 20 minutos será. Ya, y se lo pueden volver a ver. Y recuerden, no se vayan a equivocar Profe, que el examen sea más fácil por el regalo de Navidad. por el regalo de Navidad. Ok, por el regalo de Navidad. Y justo creo que el lunes te toca examen de historia. Ya está cerquísima, ya está cerquísima. Ya. Entonces nos vemos el día de mañana, muchachos, porque nos toca el día de mañana geografía. Sí, geografía nos toca. Ok, nos toca geografía.